Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que nos encontramos en nuestro espacio, nuestro refugio. El momento en que el mundo, con todo su ruido, se detiene un poco y podemos respirar, podemos pensar, podemos reconectar con lo que de verdad importa. Y la gente me pregunta, ¿cómo me preguntan? Me revientan los correos, me paran en la calle, me inundan los comentarios en las redes sociales. Me agarran del brazo y me dicen, Dante, con este caos que estamos viviendo, con todo lo que pasa, Dante, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que los presidentes actuales, los líderes que están tomando las decisiones, ¿tú crees que de verdad, en lo profundo, creen en Dios? ¿O será que el poder se convirtió en su único Dios? Les queda un gramo de fe verdadera. Me preguntan por el de Argentina, me preguntan por el de El Salvador, me preguntan por el de España, por el de Estados Unidos. ¿Creen de verdad o es puro show? Y es una pregunta tremenda, es una pregunta profunda. Porque claro, nosotros vemos el espectáculo, vemos la foto en el periódico, los vemos en la televisión el día que asumen el cargo. Ahí están, impecables, el traje perfecto que vale miles, la sonrisa ensayada, la banda presidencial cruzada en el pecho. ¿Y qué es lo primero que hacen? El gran acto de fe. Ponen la mano sobre la Biblia, unos ponen la mano derecha sobre una Biblia gigante que alguien sostiene, una Biblia que parece más grande que la fe que dicen tener, otros ponen la mano izquierda, ¿qué más da? Algunos incluso la besan, clac, un beso rápido para la foto. Y juran por Dios y por la patria, juran defender la Constitución, juran proteger al pueblo, y usan el nombre de Dios como si fuera el patrocinador oficial de la ceremonia. Y no solo ese día, los vemos en los eventos religiosos. Si hay un desastre nacional, un terremoto, una inundación, ¿qué hacen? ¡Bum! Convocan a un día nacional de oración. Y ahí están ellos, en primera fila. Por supuesto, con la cabeza inclinada, con esa cara de preocupación que ensayaron en el espejo. Los vemos si van a la catedral en Semana Santa, los vemos si saludan al Papa en el Vaticano y se toman la foto dándole la mano, clic, foto que va directo al cuadro de la oficina. Los vemos si abrazan al pastor de moda, al rabino influyente, al que trae los votos. Saben citar un par de versículos, se los aprenden de memoria, saben hablar de valores, saben hablar de la familia, aunque la de ellos esté hecha un desastre. Saben hablar de nuestra tradición judeocristiana cuando les conviene para el discurso. Y nosotros, desde casa, a veces cansados de pelearla, a veces preocupados por las facturas, por el futuro de nuestros hijos, los vemos y sentimos un pequeño alivio. Decimos, qué bueno, por lo menos este hombre cree en Dios, por lo menos tiene temor de Dios. Por favor, lo que tiene es temor de perder la próxima elección. Creemos que el país está en buenas manos. Pero yo te pregunto a ti esta noche, a ti que estás ahí, quizás en tu cama, quizás en el sofá, buscando un poco de paz, yo te pregunto, ¿eso es fe o eso es política? ¿Eso es convicción o es pura conveniencia? ¿Es una entrega genuina al Altísimo o es un show bien calculado para ganar votos? ¿Están buscando la guía de Dios o están buscando la aprobación de los millones de creyentes que votan? Porque seamos honestos, poner la mano sobre la Biblia es muy fácil. Es un gesto, dura 10 segundos. Cualquiera puede hacerlo. Un actor puede hacerlo. Un mentiroso profesional puede hacerlo. La pregunta no es ¿qué hacen con la mano durante esos 10 segundos de fama? La pregunta es ¿qué hacen con las dos manos durante los 4 años siguientes? ¿Qué firman con esa mano? ¿Qué decisiones toman cuando las cámaras se van? Cuando están solos en la oficina oval, en la Casa Rosada, en la Moncloa, cuando nadie los ve, ¿ahí también piensan en Dios? ¿O solo piensan en las encuestas, llaman a Dios o llaman al asesor de imagen? El poder es un escenario, y en el escenario todos usan máscaras, todos interpretan un papel. El político profesional es, antes que nada, un actor, un camaleón, estudia su guión. Y si su guión, si sus asesores le dicen que el 70% del país es creyente, pues ese día él será el creyente número 1. El tipo que el día anterior estaba leyendo el horóscopo, de repente se convierte en Billy Graham. Aprenderá el lenguaje,
aprenderá a decir bendiciones, aprenderá a decir si Dios quiere, aunque le importe un comino lo que Dios quiera, aprenderá a terminar sus discursos con el gran final. Que Dios bendiga a nuestra gran nación. Y nosotros aplaudimos como focas, porque suena bien, porque nos da una dosis de esperanza. Pero ¿estamos viendo al hombre o estamos viendo al personaje? ¿Estamos viendo el corazón o estamos viendo el empaque? Es como cuando vas al supermercado, ves una caja preciosa, brillante, con letras doradas. Dice producto premium, 100% genuino, calidad de exportación, y te gastás el dinero. Llegás a tu casa, abres la caja, ¿y qué hay dentro? Aire, está vacía. O peor, está llena de algo que no sirve, de algo podrido. Compramos el empaque. Y los políticos son expertos en empaques. Son los mejores gerentes de marketing del mundo. Poner la mano sobre la Biblia. ¡Qué acto tan tremendo! Están poniendo la mano sobre el libro que dice «No mentirás», mientras su jefe de prensa reparte noticias falsas en la sala de al lado. Están poniendo la mano sobre el libro que dice «No robarás», mientras negocian la coima debajo de la mesa. Están poniendo la mano sobre el libro que dice «Amarás a tu prójimo como a ti mismo», mientras construyen muros y desprecian al inmigrante. Están poniendo la mano sobre el libro que dice «Ay del que oprime al pobre», y 10 minutos después firman el decreto que congela la jubilación. Están poniendo la mano sobre el libro que dice la justicia seguirás, y después levantan el teléfono para presionar a un juez. Están poniendo la mano sobre el libro que dice que Dios derriba del trono a los poderosos, a ellos, y exalta a los humildes. Yo me pregunto si esa página se la saltan. ¿La arrancan antes de jurar? ¿Se dan cuenta del peso de ese libro? ¿Saben lo que están tocando? ¿Sienten el fuego de esa palabra? ¿O es solo un requisito, un objeto de utilería, un trámite más, como firmar un papel o cortar una cinta? Es como el que se cuelga una cruz de oro en el pecho. Una cruz que pesa medio kilo, que brilla, que todos ven, qué devoto, pero no es capaz de cargar la cruz de madera de perdonar a su hermano. No es capaz de cargar la cruz de la honestidad en su negocio. No es capaz de cargar la cruz de la fidelidad a su esposa. La cruz de oro es un adorno, es joyería. La cruz de madera es un compromiso. Y yo me pregunto si para muchos líderes la Biblia no se ha convertido en eso. En un adorno brillante para la ceremonia de juramentación. Miramos a nuestros países, vemos el mundo convulsionado, miramos a Argentina. ¡Qué país! Un país maravilloso, un país de gente increíble, pero un país que vive en un electrocardiograma emocional. Pasa de la euforia mesiánica, somos los mejores del mundo, a la depresión más oscura en 24 horas. Y sus líderes son un reflejo exacto de eso. Hablan de fuerzas del cielo, hablan de reconstrucción, citan economistas austriacos, citan filósofos, hablan de todo. Pero yo pregunto, ¿dónde queda Dios en la economía real? ¿Dónde queda Dios cuando la inflación se come el plato de comida del jubilado? ¿Dónde queda Dios en la honestidad de la gestión? ¿O es que Dios no tiene permitida la entrada al Ministerio de Economía? Luego miramos a El Salvador, ¡boom! Vemos un líder que rompe el molde, un líder que se atreve a orar en público, un líder que habla de Dios sin miedo en foros internacionales. ¡Qué valiente! Y millones de cristianos en todo el continente, desesperados por un referente, dicen, amén, por fin uno de los nuestros. Este sí es. Y yo digo, qué bueno que ore. Ojalá oraran todos. Pero un momento, la oración pública nunca, jamás puede reemplazar a la justicia privada. La fe no se mide en cuántas veces oras frente a una cámara. Eso es marketing. La fe se mide en cómo tratás al prisionero, en cómo tratás al que nadie ve, en si la justicia es igual para tu amigo y para tu enemigo. David oraba, sí, era un adorador, pero David también fue un asesino y un adúltero. La oración no te hace santo, es la obediencia la que te santifica. Y cruzamos el charco, miramos a España, un país que fue la cuna de la fe para medio mundo. De ahí salieron los misioneros, construyeron catedrales que te quitan el aliento. Pero hoy vas a España y las catedrales son museos. La gente paga una entrada, paga 10 euros para ver dónde sus abuelos iban a arrodillarse gratis.
Los líderes hablan de progreso, hablan de derechos, hablan de modernidad, de la Agenda 2030. Y la palabra Dios, parece que les da alergia. Parece que es una palabra anticuada, de la abuela, una palabra que estorba, una palabra que no es europea. Dios quedó archivado, es una pieza de museo. Entonces, ¿dónde estamos parados? Estamos en un punto donde la fe se ha vuelto una herramienta, un martillo para construir o un arma para destruir. Y aquí es donde el título de esta noche cobra sentido. El político, por definición, no busca la verdad absoluta. No le interesa. Un político busca el consenso, busca los números. Un político se despierta y no pregunta, ¿qué quiere Dios? Pregunta, ¿qué dicen las encuestas? ¿Cuántos votos me da esto? Si ser creyente me da 5 millones de votos. Seré el mejor creyente que hayas visto. ¡Aleluya! Iré a misa, iré al culto, citaré la Biblia, me pondré la corbata del color que diga el pastor. Si ser ateo me da 5 millones de votos, diré que la religión es el opio del pueblo y que la ciencia es nuestro único Dios. Si ser ambiguo me da 10 millones de votos, diré que soy espiritual pero no religioso. ¿Entiendes? Ellos no le responden a Dios. Ellos le responden a las encuestas. Su Biblia no es la palabra de Dios. Su Biblia son los números del rating. Su Biblia son los sondeos de opinión. Su Espíritu Santo es el asesor de imagen, el que le dice cómo peinarse y qué traje usar. Ese es su Dios. Y ahí está el peligro para nosotros. El peligro de poner nuestra esperanza en hombres que cambian de opinión como cambian de camisa. Hoy creen, mañana dudan. Hoy te abrazan, mañana te desconocen. La pregunta que la gente me hace, Dante, ¿los presidentes creen en Dios? Es una pregunta que esconde algo más profundo. Es una trampa. ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué necesitamos desesperadamente que ellos crean? ¿Qué vacío hay en nosotros? ¿Qué orfandad tenemos? Que intentamos llenarlo con la fe de un político. ¿Es la fe de ellos la que nos va a salvar o es la nuestra? Estamos apenas comenzando esta noche. Porque el problema no es la foto que ellos se toman con la Biblia. El problema es el poder que esa foto tiene sobre nosotros. El problema es lo que esa foto revela, no sobre ellos, sino sobre nuestra propia fe. Y es que el poder es el veneno más sutil que existe. ¿Saben qué pasa con el poder? El poder es un veneno, sí, pero no es un veneno de esos que te matan de golpe. No es como la cicuta, que te la tomás y caes seco. No, el poder es un veneno sutil, es un veneno dulce. Es un veneno que te vas tomando a sorbitos, en copas de lujo, en el palacio, y te empieza a gustar, te encanta. Es una droga. Es la droga más adictiva que existe en la faz de la tierra. Más que la cocaína, más que la heroína, más que cualquier cosa que te puedas imaginar. Es el Dios que sí responde, el Dios que sí te da lo que pides al instante. ¿Y sabes cuál es el primer efecto de esa droga? Te infla el ego, te lo infla como un globo. Empiezas a sentirte diferente. Empiezas a sentirte más grande. Sales a la calle y la gente te aplaude. Llegas a un lugar y todo el mundo se pone de pie. Dices algo aunque sea una estupidez y los periodistas lo anotan como si fuera la revelación del Sinaí. Firmas un papel y cambias la vida de millones de personas. Imagínatelo por un momento. Ponte en sus zapatos. Un día eres un candidato, un tipo que tiene que pedir por favor que lo escuchen, que tiene que rogar por un voto, que tiene que comerse un chorizo en la calle para la foto. Y al día siguiente, eres el excelentísimo señor presidente. Ya no haces fila en el aeropuerto se cierra para ti. Ya no manejas en el tráfico se corta para ti. Ya no vas al supermercado. Vives en una burbuja climatizada, blindada, perfecta. Tienes un palacio para vivir, tienes un avión privado para viajar, tienes un ejército de gente a tu servicio cuyo único trabajo es que tú estés contento. Cuyo único trabajo es decirte, sí, señor presidente. Brillante, señor presidente. ¡Qué genio, señor presidente! Este es el veneno. Empiezas a vivir en una cámara de eco. Solo escuchas tu propia voz rebotando en las paredes de oro de tu palacio y la voz de los que te aplauden. El que te critica es un enemigo. El que te cuestiona es un traidor.
Y lentamente, sin darte cuenta, empiezas a creer lo que dicen de ti. Empiezas a creer que realmente eres especial. Empiezas a creer que tienes todas las respuestas. Empiezas a creer que la nación depende de ti, que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías que el país estaba esperando. Ahí está el peligro. ¿Se dan cuenta? El único Mesías que este mundo tiene caminó sobre sandalias, lavó los pies de sus discípulos con una toalla y murió en una cruz. Pero el Mesías político, el que está drogado de poder, viaja en avión privado, le besan la mano en la alfombra roja y quiere que los demás mueran por él. Son dos modelos totalmente opuestos. Y aquí viene la pregunta clave, la pregunta del millón. Cuando tú estás en esa burbuja, cuando estás drogado de poder, cuando te sientes el centro del universo, cuando te has convencido a ti mismo de que eres la respuesta a todas las oraciones, cuando el poder se ha convertido en tu Dios, ese Dios que te da todo lo que pides al instante, ¿sinceramente crees que todavía necesitas al otro Dios? ¿Para qué diablos necesitas a Jesús? Piénsalo bien, ¿para qué lo necesitas? Si tienes un problema económico en el país, una inflación galopante, ¿vas a arrodillarte a orar? No. Levantás el teléfono rojo y llamás a tu ministro de Economía. Llamas a tu equipo de asesores de Harvard, de Yale, de Chicago. Tipos que te traen 20 gráficos en PowerPoint, 30 carpetas, 100 soluciones basadas en números. ¿Dónde entra la oración ahí? No hay tiempo para eso. La economía es ciencia, no fe. Si tienes una amenaza de guerra, un conflicto en la frontera, ¿vas a leer el Sermón del Monte que dice ama a tus enemigos? Por favor. No. Llamas a tu general de 4 estrellas. Llamas al jefe del Estado Mayor. Tipos que te muestran mapas, que te hablan de estrategias, de misiles, de drones, de cuántas divisiones tienes que mover. Te hablan de fuerza, de poder de fuego. Te dicen que al enemigo se lo aplasta, no se lo ama. Si tienes un problema político, si tu popularidad baja en las encuestas, ¿vas a ayunar para buscar la dirección de Dios? No. Llamas a tu asesor de imagen, llamas a tu jefe de campaña. Tipos que te dicen, presidente, tiene que sonreír más. Presidente, tiene que usar este color de corbata que da confianza. Presidente, suelte una lágrima en el discurso. Presidente, tenemos que inventar un enemigo nuevo para distraer a la gente. Échele la culpa a alguien. Presidente, tenemos que hacer un discurso sobre la familia. Eso siempre suma votos. ¿Ves? Entonces Dios se vuelve opcional, se vuelve innecesario. Se convierte en un consultor de lujo. Uno al que llamas solo cuando ya probaste todo lo demás y nada, absolutamente nada funcionó. Se convierte en el último recurso. Cuando los economistas de Harvard fracasaron, cuando los generales fracasaron, cuando los asesores de imagen fracasaron, entonces quizás te acuerdas de que existe Dios. Pero la fe verdadera no funciona así. La fe no es el plan B. La fe no es la llanta de repuesto que sacás del baúl cuando se te pincha el orgullo. La fe es el volante, es el motor, es el combustible, es el camino. Pero en la burbuja del poder no hay espacio para eso, porque la fe verdadera exige algo que el Dios poder odia con toda su alma. Exige rendición, exige humildad, exige reconocer que no tienes todas las respuestas. Exige decir, no sé, ayúdame. ¿Te imaginas a un presidente saliendo en cadena nacional y diciendo, pueblo mío, la verdad, no tengo idea de qué hacer, no sé cómo arreglar la inflación, no sé cómo parar el crimen, estoy perdido. Voy a pasarme 3 días encerrado orando a ver si Dios me ilumina? Lo destrozan, lo internan. Al día siguiente los periódicos dirían, tenemos un loco en el gobierno. Los mercados se desplomarían. La oposición pediría su renuncia por incapacidad mental. ¿Ves? El sistema no está diseñado para la dependencia de Dios. El sistema está diseñado para la autosuficiencia humana. El sistema te exige que finjas que lo sabes todo, aunque por dentro estés temblando de miedo. Y aquí entra el síndrome de César, el César. Aquí es donde el poder se convierte oficialmente en tu Dios. En Roma, los emperadores no eran solo líderes, eran dioses.
Literalmente, se construían templos en su honor, se les ofrecían sacrificios, la gente decía el divino Augusto, el divino Nerón, y ellos se lo creían. ¿Cómo no te lo vas a creer si millones de personas te adoran, si tu cara está en todas las monedas, si tu estatua está en todas las plazas? Hoy no les llamamos divinos, les llamamos su excelencia, pero la tentación es la misma. La gente te trata como a un Dios. Te aplauden cuando llegás, se callan cuando hablas, se ríen de tus chistes, aunque sean malísimos. Te abren la puerta del coche, te sirven el café, vives rodeado de gente que te dice sí a todo. Sí, presidente. Brillante presidente. ¿Sabés lo peligroso que es eso para el alma? El alma humana no está diseñada para recibir adoración. Solo Dios puede recibir adoración. Y cuando un hombre, una pobre criatura de polvo y ceniza, empieza a recibir la adoración que solo le pertenece a Dios, se pudre por dentro. Empieza a creerse su propia propaganda. Y aquí es donde la fe se transforma. Se invierte. Ya no es yo creo en Dios. Se transforma en Dios cree en mí. ¿Ves la diferencia? Ya no es yo sirvo a Dios. Es Dios me sirve a mí. Dios se convierte en un amuleto. Se convierte en el capellán personal de mi gobierno. Es el Dios que bendice mis decisiones, aunque sean una barbaridad. Es el Dios que está de mi lado. Es el Dios que odia a mis enemigos. Ya no es el Dios soberano del universo. Es el Dios de mi partido político. Un Dios con mi bandera. Y cuando un líder llega a ese punto, ha perdido el rumbo. Puede que siga poniendo la mano sobre la Biblia. Puede que siga yendo a la iglesia. Puede que siga dando discursos sobre valores, pero ya no está adorando al Dios del cielo. Se está adorando a sí mismo, usando el nombre de Dios como una máscara. Cuando ves a un líder que no acepta críticas, estás viendo un César. Cuando ves a un líder que cree que solo él tiene la razón, estás viendo a un César. Cuando ves a un líder que se pone por encima de la ley, estás viendo a un César. Cuando ves a un líder que exige lealtad absoluta e incondicional, ahí está. Ese es el Dios poder. Y el problema es que César no puede arrodillarse. Su orgullo no se lo permite. Su ego es demasiado grande. ¿Cómo te vas a arrodillar ante un carpintero de Nazaret si tú eres el dueño del palacio? ¿Cómo vas a pedir perdón si tú eres el que da el perdón presidencial? Es una trampa espiritual terrible. Por eso Jesús dijo algo tan duro. Dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y el poder es la mayor de las riquezas. Es la riqueza de la voluntad, la riqueza del control. Es el Dios que compite directamente con el Dios verdadero. Así que volvemos a la pregunta. ¿Creen en Dios? Claro que creen. Si el diablo también cree en Dios y tiembla, creer no es el problema. Cualquiera cree. La pregunta es, ¿le obedecen? ¿Se someten a Él o ya crearon su propio Dios? Un Dios hecho a su imagen y semejanza. Un ídolo de oro llamado poder, con su propia cara en la moneda, al que llaman Dios para que la gente lo siga. Es que claro, cuando tienes en marcación rápida a los mejores economistas de Harvard, a los mejores generales de 4 estrellas, a los mejores asesores de imagen, te olvidas de que necesitas al mejor Salvador. El Salvador estorba, ocupa espacio, porque el Salvador no viene con gráficos de PowerPoint, viene con una cruz. El Salvador no viene con tanques y misiles, viene con una toalla para lavar pies. El Salvador no viene con encuestas de popularidad, viene con la verdad, aunque duela. Y esa es una medicina muy amarga para el paladar dulce del César. No la quieren tomar, no. Prefieren seguir con su droga, con su veneno dulce, con su Dios poder que les da todo lo que quieren ya. Y como no pueden tener la sustancia, se aferran al ritual, se aferran a la forma. Si no puedo tener la unción verdadera en mi corazón, por lo menos déjenme hacer el show de poner la mano sobre la Biblia. Si no puedo tener la humildad de arrodillarme en privado, por lo menos déjenme dar un discurso sobre la fe en público. Que me vean, que me aplaudan. Y eso nos lleva directamente al peligro de los rituales vacíos. El peligro de la religión sin Dios es que cuando no puedes tener la sustancia, te aferrás al ritual.
Cuando no puedes tener la relación, te conformas con la religión, y son dos cosas totalmente diferentes. La religión es el intento del hombre de alcanzar a Dios, con sus reglas, con sus sacrificios, con sus edificios. El Evangelio es Dios mismo, bajando a la tierra, abriéndose paso entre nuestro desorden para alcanzarnos a nosotros. Son dos caminos opuestos, pero el líder, el César, el que está inflado de poder, el que adora al Dios poder, no puede aceptar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio le exige rendirse, le exige bajarse del caballo, le exige pedir perdón, pero sí puede usar la religión. La religión le encanta. ¿Por qué? Porque la religión se puede controlar. La religión son rituales, son formas, son cosas que puedes hacer para que la gente te vea. Es el disfraz perfecto. La religión se convierte en un traje de gala, un esmoquín. ¿Viste el esmoquín? Es elegante, brilla. Te lo pones para la fiesta de fin de año, te lo pones para la boda, te lo pones para la foto importante en la alfombra roja. Impresiona. Pero nadie vive en esmoquín, nadie duerme con esmoquín, nadie va a trabajar a la fábrica con esmoquín. Nadie se sienta a comer un plato de sopa en la cocina de su casa con un esmoquín. Es incómodo, es rígido, te ahoga. Es solo para aparentar. Así es la fe de muchos líderes. Es una fe de esmoquín. Se la ponen el domingo de Pascua. Se la ponen el día del juramento para la foto con la Biblia. Se la ponen para el funeral de Estado. Se la ponen si hay una tragedia nacional y hay que lucir presidencial y compasivo. Pero el lunes a las 8 de la mañana, cuando están en la oficina, cuando hay que tomar la decisión difícil, el esmoquín está guardado en el armario, colgado, y se ponen el traje de negocios, se ponen el traje de la conveniencia, se ponen el traje del todo vale, se ponen el traje de la política. Es así, mi hermano. El problema es que Jesús no te ofrece un esmoquín, Jesús no te ofrece un traje de domingo, Jesús te ofrece una piel nueva. Te ofrece un corazón nuevo, un ADN nuevo. No es algo que te pones y te quitas, es algo en lo que te conviertes. El Dios poder quiere un disfraz, el Dios verdadero quiere una transformación. Y por eso vemos esta esquizofrenia espiritual, vemos esta contradicción andante, vemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde espiritual. La misma mano que se posó sobre la Biblia, sobre el Salmo 23, es la mano que 10 minutos después firma una ley que oprime al pobre, que autoriza algo que Dios prohíbe, la misma mano que se alzó para jurar por Dios. Es la mano que marca el teléfono para hacer el negocio sucio, el acuerdo bajo la mesa para pedir el soborno, para amenazar al juez. La misma boca que dijo que Dios bendiga a nuestra gran nación. Es la boca que le miente al pueblo en la rueda de prensa. Es la boca que difama al oponente. Es la boca que da la orden de reprimir injustamente. ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes tener a Dios y al diablo en el mismo teclado de marcación rápida? ¿El 1 para Dios y el 2 para el diablo? Es simple, porque el ritual está vacío. La Biblia sobre la que juró no estaba en su corazón, solo estaba en la mesa. Era un objeto, un pedazo de madera, cuero y papel. No era la palabra viva de Dios. Era un amuleto de la suerte, era un objeto de utilería para la obra de teatro que estaba montando. Y esto nos lleva a los dos grandes peligros que vemos en el mundo hoy. Dos maneras de tener un ritual vacío, dos formas de tener religión sin Dios. Por un lado tienes el modelo europeo. Mirás a Europa, el gran continente, la cuna de la civilización occidental, la cuna de la reforma protestante. Vas a España, Francia, Italia, Alemania, ¿y qué ves? Ves catedrales majestuosas, obras de arte que te quitan el aliento, iglesias que tardaron 300 años en construirse, gárgolas, vitrales, órganos gigantes. Pero ¿sabés qué más ves? Las ves vacías, vacías de gente, vacías de espíritu, vacías de poder. Las convirtieron en museos. Literalmente, tienes que pagar una entrada para entrar. Haces una fila, pagas 10, 15 euros y un guía te explica con voz aburrida. Y esta es la pila bautismal del siglo XIV. Y este es el cuadro de la crucifixión de Tiziano. Pagás para ver dónde tus abuelos se arrodillaban gratis. Pagas por ver la cáscara de una fe que ya no existe. ¿Y qué te dice eso? Te dice que han archivado a Dios. Lo han puesto en una vitrina. Lo han catalogado.
Miren qué bonito era el Dios de nuestros ancestros. Miren qué interesante este fenómeno cultural llamado cristianismo. Es una pieza de museo, es admirable, es histórico, es cultural, pero está muerto. Muerto. No tiene poder. No cambia a nadie. Es un objeto de estudio. Y los líderes europeos, por supuesto, reflejan eso. Su fe es una fe de museo. Cuando hablan de Dios, si es que se atreven a hablar, hablan de nuestra herencia cultural, hablan de nuestras raíces judeocristianas. Hablan de Dios como si hablaran de Cervantes, de Shakespeare o de Napoleón, como alguien importante que vivió hace mucho, pero que hoy no tiene nada que decir sobre la economía, sobre la inmigración, sobre las guerras, sobre la identidad de género. Dios es cultura, Dios no es el Señor. Dios es cultura, Dios no es el Señor. Ese es un ritual vacío, el ritual del museo, bonito pero muerto. Pero luego cruzamos el charco, venimos a las Américas, a nuestro continente, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y aquí el problema es totalmente diferente, es el otro extremo. Aquí las iglesias no están vacías, al contrario, rebosan, no caben. Hay mega iglesias con 20.000 miembros, con luces que parecen un concierto de rock, pantallas gigantes, el mejor sonido. Aquí no tenemos un problema de asistencia, tenemos un problema de intención, porque aquí usamos a Dios de otra manera. Aquí no lo hemos archivado en un museo, aquí lo hemos convertido en un arma política. Aquí no lo hemos convertido en una reliquia, lo hemos convertido en una bandera. Aquí Dios no es una pieza de museo, aquí Dios es el jefe de campaña. Es el que te consigue los votos. Aquí Dios no es el Dios del cielo, es el Dios del poder electoral. Usamos el nombre de Dios para dividir, para crear el nosotros y el ellos. Nosotros somos los buenos, los que creemos en Dios, los que defendemos la familia, los patriotas. Ellos son los malos, los ateos, los comunistas, los progresistas, los que quieren destruir la nación. Puro marketing político. ¿Y qué hacen los líderes? Que no son tontos, se suben a esa ola. Saben que la palabra Dios mueve masas, saben que la Biblia moviliza millones de votos. Entonces toman la Biblia, la Santa Biblia, y no la usan como un mapa para gobernar con justicia, no la usan como un espejo para ver sus propios pecados, Dios les libre. La usan como un garrote, como un palo, ¡pum!, para pegarle al oponente. Toman las palabras de Jesús, palabras de amor, de perdón, de misericordia, y las convierten en eslóganes de odio, en frases para poner en una pancarta, en munición para la guerra de las redes sociales. Usan el nombre del príncipe de paz para declarar la guerra. Hablan de defender la vida y se llenan la boca. Pero no les importa la vida del inmigrante que cruza la frontera buscando un futuro. Esa vida no. Hablan de defender la familia, mientras las suyas están destrozadas por el adulterio, la codicia y el orgullo. Hablan de principios bíblicos. Pero son los primeros en mentir, en robar, en traicionar. Usan el nombre de Dios como un escudo, como una armadura de teflón, para esconder sus propias agendas que no tienen nada de divinas, tienen todo de diabólicas. ¿Ves los dos extremos? Es la misma religión vacía. Unos lo metieron en un museo, otros lo convirtieron en un arma. Unos lo tratan como si estuviera muerto, otros lo usan como si fuera un matón a su servicio. Pero en ambos casos es un ritual vacío, en ambos casos es religión sin relación, es la forma sin el fondo, es el ruido sin la voz. ¿Sabes qué es? Es como un matrimonio muerto, te lo explico así de simple. Puedes tener la foto de la boda colgada en la pared del salón. Una foto preciosa, el vestido blanco, el traje negro, parecían tan felices. El beso. ¡Clic! Puedes tener el papel firmado por el juez, el certificado de matrimonio, legal, oficial, con sello. Puedes tener el anillo de oro en el dedo, brillante, caro. Tienes todos los rituales, tienes todas las formas. Pero vives en casas separadas, o peor, viven en la misma casa pero duermen en camas diferentes. No se hablan hace 10 años, se odian, se miran con asco. El amor se murió, la relación está rota, está podrida. Yo te pregunto, ¿estás casado? Sí, en el papel,
en el ritual, en la foto, pero no hay matrimonio, no hay relación, no hay vida. Es una mentira. Así es la fe de muchos y así es la fe de muchos de estos líderes. Tienen el ritual, tienen el papel, tienen la foto con la Biblia, tienen el anillo, van a la iglesia, tienen el smoking puesto, pero no hay relación, no hablan con Dios, no escuchan a Dios. Dios no interfiere en sus vidas, excepto cuando lo necesitan para la foto. Y claro, es muy fácil para nosotros esta noche, ¿verdad? Desde la comodidad de nuestro sillón, el trono del juicio, es muy fácil apuntar con el dedo y decir, ¡qué hipócritas! Míralo a ese, usando a Dios como un arma. Míralo a aquel, tratando a Dios como un museo. ¡Qué fácil es! Es fácil. Y nos hace sentir bien, ¿a que sí? Nos hace sentir superiores. Yo no soy como ellos. Nos hace sentir que nosotros sí somos los creyentes de verdad. Mírenme a mí, qué santo soy, que descubrí al hipócrita. Pero, un momento, detente ahí, para el carro, frena la moto, quieto ahí. Porque esta noche Dios no me trajo aquí para hablar del presidente de Argentina. No me trajo para que analicemos la fe de Nayib Bukele. No me trajo para que juzguemos al rey de España o al presidente de Estados Unidos. No soy comentarista político. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios por lo que hacen. Y créeme, ay de ellos. Su juicio será más duro. Dios me trajo aquí esta noche para hablar de ti y para hablar de mí. Ay, ahora no te gusta tanto, ahora sí se puso incómodo esto. Porque el veneno que corre por las venas de ellos, ese veneno del ritual vacío, esa tentación de usar a Dios como un disfraz, como un amuleto, como un arma, es el mismo veneno que nos tienta a nosotros todos los días de la semana. Y la pregunta que realmente importa esta noche no es si ellos están jugando con la religión. La pregunta que te quema el alma esta noche es si nosotros también lo estamos haciendo. Y es que nos encanta el espejo, pero solo cuando apunta para afuera. Nos fascina, somos expertos. Nos encanta ver la paja en el ojo del político. Es gigante, pero se nos olvida la viga, el poste de luz, el tronco de secuoya que tenemos atorado en el nuestro. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Así que la queja a Él no es un invento de Dante, es la hipocresía en su forma más pura. Le exigimos al presidente que sea santo, inmaculado. Queremos que sea una mezcla rara de la Madre Teresa de Calcuta, el apóstol Pablo y el rey Salomón para la economía. Todo en uno. Lo queremos perfecto, incorruptible. Un hombre que se levante a las 5 de la mañana a orar, que ayune 3 veces por semana, que lea la Biblia entera cada mes, casi un ángel. Pero, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Cómo está nuestra santidad? La de entrecasa. Esa que no se publica en Instagram con un versículo bonito, esa que nadie ve. Tú le exiges al presidente que no mienta en cadena nacional, te indignas, golpeas la mesa, dices está mintiendo. ¿Cómo le miente al pueblo? Descarado. Pero tú, ¿le mientes a tu jefe en el trabajo? ¿Le dices que estás enfermo? Ay, jefe, me muero, cuando en realidad te quedaste dormido viendo Netflix. ¿Le mientes a tu esposa sobre dónde estabas anoche? No, mi amor. Una reunión de trabajo durísima. Le mientes al cliente para cerrarle la venta, exagerando un poquito los beneficios del producto. Esto te cura el cáncer. Ah, pero eso es diferente, ¿verdad? Claro, eso es una mentirita blanca. Qué tierna, inofensiva. Eso es parte del negocio, eso es estrategia, eso es ser inteligente. ¿Desde cuándo la mentira tiene colores? ¿Quién te dio la paleta de colores de la mentira? ¿La tuya es blanca, piadosa, inofensiva, una mentirita rosa con moñito? ¿Y la del presidente es negra, corrupta, diabólica? Por favor, mentira es mentira. Delante de Dios un engaño es un engaño. El tamaño no importa, la intención es lo que cuenta. Y la intención es la misma, ocultar la verdad para tu propio beneficio, punto. Le exigimos a él pureza total. Le exigimos que sea fiel a su esposa. Y si se descubre un escándalo, mi mamita querida, lo queremos crucificar en la plaza pública, que renuncie, inmoral, adúltero, a la hoguera con él. Pero, un momento, ¿qué estás viendo tú en tu teléfono celular a solas en la noche? ¿Qué miras en la computadora cuando crees que todos en la casa están durmiendo? Esos clics a las 2 de la mañana, esas ventanas de incógnito. ¿Crees que incógnito significa invisible para Dios?
por favor, esas suscripciones que tienes escondidas, ¿crees que Dios no las ve? ¿Crees que la santidad solo aplica de la cintura para arriba? ¿Crees que la infidelidad solo es física? El mismo Jesús, ese que citamos tanto en Facebook, dijo que si mirabas a una mujer para codiciarla, ya habías adulterado en tu corazón. Ya lo hiciste. Y tú estás ahí con el corazón hecho un desastre, pidiendo la renuncia del político por inmoral. ¡Qué locura! Queremos que el presidente sea santo en público, mientras nosotros practicamos y escondemos nuestro pecado en privado. Y esta es la mejor parte. Esta es la cereza del pastel de nuestra hipocresía. Oramos y ayunamos, hacemos vigilias, cadenas de oración. ¿Para qué? Para que el presidente tenga fe. Señor, por favor, dale fe a nuestro presidente. Señor, que confíe en ti para que arregle la economía. Señor, que confíe en ti para que baje la inflación, para que se acabe la deuda externa, para que se termine el desempleo. ¡Aleluya! Le estamos pidiendo a ese hombre que tenga una fe del tamaño de mover el monte Everest de la economía nacional. Le pedimos que crea que Dios puede resolver problemas de millones y millones de dólares. Una fe de superhéroe. Pero, ¿y tu fe, la tuya? ¿Cómo está tu fe cuando llega la factura de la luz? ¿Cómo está tu fe cuando se te rompe el auto y no tienes para el repuesto? ¿Cómo está tu fe cuando no llegas a fin de mes? ¿Cómo está tu fe cuando la tarjeta de crédito está al rojo vivo, está explotada, está echando humo, está pidiendo piedad y el banco te llama 20 veces al día? Ahí no tenemos tanta fe, ¿verdad? Ahí se nos fue el aleluya. Se nos cayó el Jehová Jireh. Ahí no decimos, no te preocupes familia, Jehová Jireh proveerá. No, ¿qué vas a decir eso? Ahí nos comemos las uñas hasta los codos. Ahí nos pasamos la noche sin dormir, dando vueltas en la cama, mirando el techo. Ahí nos peleamos con nuestra esposa por el dinero. Ahí llamamos al primo, al amigo, al prestamista, a la bruja si es necesario, a ver quién nos saca del pozo. Le pedimos al presidente que confíe en Dios para manejar el presupuesto de una nación entera. Y nosotros no confiamos en Dios para que provea el alquiler del mes que viene. ¿Te das cuenta de la ridiculez? ¿Te das cuenta de la doble moral espiritual? Queremos que Él tenga una fe de gigante, mientras nosotros vivimos con una fe de hormiga. ¿Y sabes por qué hacemos eso? Porque es más fácil, es más cómodo, es más fácil delegar la fe. Es más fácil pedirle a Dios que cambie al presidente que pedirle a Dios que me cambie a mí. Es más fácil orar por la economía del país que ordenar la economía de mi propia casa. Es más fácil ayunar por la deuda externa que dejar de gastar en tonterías que no necesito. Dejar de comprar cosas para impresionar a gente que ni siquiera le importo. Queremos que Él confíe en Dios, pero nosotros confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestro título universitario, confiamos en nuestra habilidad, confiamos en la tarjeta de crédito. Ese es nuestro Dios. Confiamos en que ya veremos cómo hacemos. Y cuando el dinero no alcanza, ¿dónde queda nuestra integridad? ¿Dónde queda el Dios proveerá? O Jehová Jireh es solo para el presupuesto nacional, pero no se aplica a mi cocina. Y luego nos enojamos. ¿Cómo nos enojamos cuando vemos que los políticos negocian? Esa palabra. Cuando transan, cuando ceden principios. Saltamos del sillón, escupimos la comida, se vendió, es un traidor, comprometió sus valores. ¿Cómo va a negociar con ese otro partido si son el enemigo? ¿Cómo va a firmar esa ley si no es perfecta? Nos convertimos en los guardianes de la pureza ideológica, puros, santos. Queremos líderes que sean de una sola pieza, que no se doblen, que sean de mármol. Pero ¿y tú en tu oficina? ¿Tú en tu trabajo? ¿Cuántas veces al día comprometes tus principios? ¿Cuántas veces te ríes del chiste sucio, vulgar del jefe solo para quedar bien? Solo para que te acepte. Jejeje, qué bueno jefe. Eso es compromiso. Te vendiste por una risa. ¿Cuántas veces ves la injusticia que le están haciendo a un compañero de trabajo? ¿Ves cómo lo maltratan, cómo lo humillan, cómo le roban una idea? ¿Y tú qué haces? Te quedás callado. Mirás la alfombra, mirás tu teléfono, te haces el que no oye. No es mi problema. ¿Para qué? Para no perder tu puesto, para que el jefe no se enoje contigo. Eso no es compromiso, eso es cobardía. ¿Cuántas veces alterás un poquito el informe para que los números se vean mejor? No es mentir, Dante, es
maquillar los números, es ser positivo. No es mentira, es corrupción y es compromiso. ¿Cuántas veces le dices al cliente sí a algo que sabes que es no, solo para cerrar el trato? ¿Cuántas veces te unes al chisme de pasillo sobre esa compañera, sobre ese gerente? Te unes a la manada solo para sentirte parte del grupo. Ah, pero eso no es corrupción. No, eso es ser inteligente, eso es saber moverse, eso es estrategia laboral. Pero si el político lo hace, entonces es un vendido y un corrupto. Por favor, ¿a quién queremos engañar? El mismo espíritu de compromiso que vemos en el Palacio de Gobierno es el mismo espíritu que aplaudimos y practicamos en el cubículo de nuestra oficina. El mismo miedo a perder el poder que tiene él es el miedo que tienes tú a perder tu pequeño escritorio, tu pequeño aumento, tu pequeña comodidad. Nos enoja el compromiso de ellos. ¿Sabes por qué? Porque es un espejo gigante de nuestros miles de pequeños compromisos diarios. Nos enoja ver nuestra propia cobardía, pero en pantalla grande, en HD, queremos un David en el trono. Oramos: Señor, danos un rey David, un hombre conforme a tu corazón, valiente, justo, un poeta, un guerrero. Pero nosotros ni siquiera nos atrevemos a ser un David en nuestra propia casa. ¿Sabe lo que hacía David? David se enfrentaba a los gigantes. El tipo no era un cobarde. David se paró frente a Goliat cuando todo el ejército de Israel, hombres de guerra entrenados, temblaba de miedo, se morían de miedo. Y tú y yo, ¿cuáles son los gigantes que tienes en tu casa a los que no te atreves a enfrentar? Ah, ahora no nos gusta, ahora nos ponemos serios. Queremos al David del Palacio de Gobierno, pero no al David de nuestra sala. Quizás el gigante es esa adicción al alcohol o a la pornografía que está destruyendo tu matrimonio. Y tú te haces el tonto, la escondes, borras el historial, como si no pasara nada. Quizás el gigante es la rebeldía de tu hijo adolescente, que sabes que anda en malos pasos. ¿Y qué haces? Prefieres darle más dinero. Toma, hijo, cómprate el teléfono nuevo, la tablet nueva. Le compras cosas para callar tu conciencia antes que sentarte a hablar con él, antes que ponerle límites, antes que amarlo de verdad, aunque te cueste un grito, aunque te cueste una pelea. Quizás el gigante es esa conversación difícil que tienes que tener con tu cónyuge, esa herida que lleva años abierta, pudriéndose, ese silencio que se ha instalado en la mesa. Y prefieren poner una serie en Netflix, mirar cada uno su celular, antes que tocar el tema. Cobardes, queremos un David que mate al Goliat de la corrupción nacional. Exigimos que lo mate. Y nosotros no somos capaces de matar al Goliat de nuestro mal carácter. No somos capaces de matar al gigante de la pereza que nos tiene pegados a la cama, al gigante del orgullo que no nos deja pedir perdón, al gigante de la amargura, al gigante del resentimiento contra nuestro padre, contra nuestra madre, que pasó hace 20 años y todavía lo traes en la mochila. Queremos un rey David, pero vivimos como Saúl. Ah, Saúl. ¿Recuerdas a Saúl? Saúl era el rey que se preocupaba por el qué dirán, el rey de las encuestas, el rey del me gusta. Saúl era el rey que desobedecía a Dios, pero luego construía un monumento para sí mismo, para su propio ego. Saúl era el rey que prefería la aprobación del pueblo a la aprobación de Dios. ¿Te suena parecido? ¿Te suena familiar? ¿Cuántas de tus decisiones se basan en qué dirá la gente? ¿Cuántas cosas haces solo para la foto de Instagram, para que la gente crea que tienes la vida perfecta, la familia perfecta, las vacaciones perfectas? Pura fachada, puro filtro. ¿Cuántas veces prefieres quedar bien con tu jefe, con tus amigos, con tu familia, antes que quedar bien con Dios? Vivimos como Saúl, pero exigimos un rey David. Y la gran diferencia entre David y Saúl no es que David fuera perfecto. David fue un desastre con patas, fue adúltero, fue asesino, hizo cosas terribles. La gran diferencia, escucha esto, es que cuando David fue confrontado con su pecado, se rompió, se hizo pedazos, se arrepintió, se tiró al suelo y dijo: pequé contra Dios. Saúl, cuando fue confrontado, ¿dio excusas? No, fue el pueblo, fue la culpa de las ovejas. Es que me presionaron. ¿A quién te pareces más? ¿Al que se rompe y se arrepiente
o al que da excusas y culpa a las ovejas. Queremos que el presidente sea un profeta valiente, mientras nosotros somos cobardes en nuestro propio metro cuadrado. Queremos que él sea un líder de fe inquebrantable, mientras nuestra fe se derrite como un helado en verano ante el primer problema serio. La hipocresía es el perfume favorito del diablo. Y lamentablemente nos estamos bañando en él cada mañana. ¿Y entonces qué hacemos? Hacemos lo más fácil, lo más cómodo. Nos sentamos en nuestro sofá, en nuestro trono, con el control remoto en la mano, y nos convertimos en lo que más criticamos, jueces. Nos convertimos en los jueces del sofá. Es el tribunal más cómodo del mundo. Es maravilloso. No tienes que estudiar leyes, no tienes que presentar pruebas, no tienes que escuchar a la defensa, nada. El sofá es nuestro tribunal, el televisor es la sala del juicio y el control remoto, el control remoto es nuestro mazo, nuestro martillo de juez. Y ahí estamos, hundidos en la comodidad, hundidos en los cojines, quizás con un plato de comida, con unas papas fritas, con una bebida. Qué cómodo es juzgar con la boca llena. Y empieza el juicio. Aparece el presidente en la pantalla. ¡Pum! Culpable. Siguiente canal. Aparece el líder de la oposición. ¡Pum! Culpable. Siguiente canal. Aparece el economista. ¡Pum! Culpable. Siguiente. Todos culpables. Somos implacables. Somos los jueces más severos de la historia. No perdonamos una. Y nos sentimos tan bien. Nos sentimos justos. Nos sentimos puros. Sentimos que nosotros sí tenemos la razón, que nosotros sí entendemos cómo deberían ser las cosas. Que si nosotros estuviéramos ahí, en esa silla, lo haríamos mucho mejor. Qué fácil es gobernar desde el sofá. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama soberbia, pura soberbia. Es el pecado más antiguo del universo. Es el pecado que convirtió a Lucifer, el ángel de luz, en Satanás, el acusador. El acusador, ¿te suena familiar? El que se sienta a señalar con el dedo. Nos hemos convertido en una generación de cristianos de sofá. Nuestra mayor batalla espiritual del día es decidir si nos levantamos a orar o le ponemos snooze a la alarma por quinta vez. Esa es nuestra guerra. 5 minutos más, Señor. Y gana el diablo. Nuestra mayor prueba de fe es si el wifi está lento. Ahí sí clamamos al cielo. Señor, dame paciencia con este internet. Nuestro mayor acto de sacrificio es dejar de ver la serie que nos gusta para quizás, si nos sobran ganas, leer un capítulo de la Biblia. Vivimos una fe cómoda, una fe de aire acondicionado, una fe de pantuflas, una fe light, cero, descafeinada. Una fe que no incomoda a nadie, una fe que no nos cuesta nada, una fe que no nos saca de nuestra zona de confort. ¿Y sabes qué pasa con la fe cuando se pone demasiado cómoda? Se empieza a morir. Se muere de aburrimiento. La fe es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Si no lo pones bajo presión, se debilita. Si no lo llevas al límite, se encoge. Y nuestra fe se está encogiendo, se está volviendo raquítica. Y como no tenemos verdaderas batallas espirituales que pelear, nos inventamos batallas falsas, guerras imaginarias. Y la batalla más fácil, la más entretenida, la que no tiene ningún riesgo, es juzgar a los políticos. Es perfecto, no arriesgas nada, nada. No tienes que ir a predicarle a tu vecino difícil, ese que te odia. No, qué miedo. No tienes que perdonar al que te hirió profundamente. No, que se pudra. No tienes que vender algo tuyo para darle de comer al pobre. No, estoy ahorrando. No tienes que renunciar a ese hábito secreto que te está matando. No, mañana empiezo. No. Es mucho más fácil sentarte a las 9 de la noche a destrozar al presidente. Más fácil y más divertido. Te sientes espiritual, pero no pagaste ningún precio. Te sientes justo, pero no has practicado ninguna justicia. Te sientes sabio, pero no has aplicado ninguna sabiduría a tu propia vida. Es una fe teórica, una fe de opinión, una fe de comentarista de Facebook. Te lo pongo con otra imagen. Es la fe del espectador, la fe de la grada. Estamos en el gran coliseo de la vida. Abajo, en la arena, están los políticos. Están peleando, se están sacando sangre, están luchando contra los leones de la economía, bestias feroces, contra los gladiadores de la oposición, contra las bestias de la corrupción. Y nosotros
Ah, nosotros estamos en la grada, en el mejor asiento, con sombrita, con las papas fritas, la gaseosa, cómodos. Y desde ahí, con la boca llena, gritamos: así no se pelea, inútil, cúbrete con el escudo, animal. Usa la espada. ¡Qué mal presidente! ¡Qué corrupto! Yo lo haría mucho mejor. Claro que lo harías mejor. Qué fácil es ser un experto desde la grada. Qué fácil es ser un valiente cuando no hay leones que te quieran comer. Qué fácil es tener todas las soluciones cuando no tienes ninguna responsabilidad. Pero tú no estás en la arena. Tú no estás sudando sangre. Tú no estás arriesgando el pellejo. Tú solo tienes una boca grande y un asiento cómodo. ¿Sabés? Jesús no llamó espectadores. No vino a montar un show para que lo critiques. Jesús llamó discípulos. Él no dijo: siéntate cómodamente en la grada y opina sobre cómo lo hago. Él dijo: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. Y la cruz no es cómoda. La cruz no tiene aire acondicionado. La cruz raspa, la cruz pesa, la cruz duele. La cruz te lleva a un lugar donde no quieres ir. Te lleva a morir a tu orgullo, a morir a tu comodidad, a morir a tu sagrado derecho a opinar sobre todo. Pero nosotros, qué listos, hemos cambiado la cruz por el sofá. Y desde ese sofá, desde ese trono de comodidad, nuestra fe se vuelve teórica, se vuelve abstracta, una fe de opinión, una fe de comentarista de internet y una fe abstracta. Se vuelve hipócrita. Nos enojamos por los grandes pecados de los políticos. Claro, la corrupción de millones de dólares, el escándalo sexual de alto perfil, la mentira en cadena nacional. Y nos parecen terribles, y lo son, pero se nos olvidan nuestros pecados, los nuestros, los pecados pequeños, los pecados respetables, los pecados educados, esos que no salen en las noticias, pero que están pudriendo nuestra alma igual o peor. ¿Cuál es el pecado del sofá? La apatía, el no me importa, el mientras no me afecte a mí. La indiferencia, ver el noticiero, ver la tragedia, ver al niño que sufre y sentir nada, absolutamente nada. Y cambiar de canal para ver el partido de fútbol. La pereza espiritual, la pereza de orar, la pereza de leer, la pereza de servir, la comodidad, el amor a la comodidad. Ahí está el otro Dios. El Dios de nuestro siglo no es Baal, no es Moloch, es el Dios confort. Ese es nuestro ídolo. No me saques de mi confort, no toques mi aire acondicionado, no toques mi cuenta de banco, no toques mi fin de semana libre. Esos pecados no parecen tan feos, ¿verdad? No, no son escandalosos. Son pecados de saco y corbata. Son pecados de gente bien, de gente educada. Pero déjame decirte algo. La apatía es tan mortal como el adulterio. La indiferencia ante el dolor ajeno es tan grave como la corrupción. La pereza espiritual es la puerta de entrada a todos los demás vicios. Cuando Jesús habló con la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, ¿de qué los acusó? ¿De corrupción? ¿De adulterio? No, los acusó de algo peor. Les dijo: tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué palabra tan dura, vomitar, tibio. ¿Qué es un cristiano tibio? Es el cristiano del sofá, es el que está más o menos. ¿Cómo estás? Bien, ahí ando. ¿Cómo va tu fe? Ahí, en la lucha. No es frío, no es un ateo que odia a Dios, pero no es caliente, no está apasionado. No está en llamas, no está dispuesto a dar la vida por Jesús. Está tibio, cómodo, a medias. Y Dios dice: esa comodidad me da náuseas, me provoca el vómito. Porque esa comodidad, esa tibieza es la que nos da la autoridad moral falsa para sentarnos a juzgar a los demás. Como no somos tan malos como el político corrupto, entonces nos creemos buenos. Y aquí viene la trampa maestra del enemigo. Aquí está el genio del diablo. Te tiene tan ocupado, tan entretenido, tan indignado, apuntando con el dedo al presidente, que no te das cuenta de que tu propia casa se está incendiando. Te tiene mirando el palacio de gobierno mientras tu matrimonio se derrumba. Te pasas 3 horas en Facebook, 3 horas, viendo testamentos, discutiendo si el líder del Salvador es un verdadero cristiano o no. 3 horas escribiendo, argumentando, buscando versículos, peleándote con un tipo en Taiwán. Y en esas mismas 3 horas
No hablaste con tu esposa, no jugaste con tus hijos, no oraste por tu familia, no leíste tu Biblia. ¿Quién ganó? Ganó el diablo. Te tiene distraído, te tiene entretenido en la grada gritándole al gladiador. Mientras él por la puerta de atrás te está robando la familia, te está robando la paz, te está robando la pasión. ¿Te das cuenta? Nuestra obsesión por la fe de los presidentes es una distracción satánica. Es una cortina de humo, porque mientras tú estás preocupado por la nación, estás descuidando tu primera nación. Tu casa, mientras estás preocupado por la santidad del gobierno, estás descuidando la santidad de tu propio corazón. Y tú, mujer que me estás escuchando, que quizás estás sola esta noche, que te sientes ansiosa, que mirás las noticias y te llenas de miedo. El mundo se está acabando, la economía se desploma, los valores se pierden. Y oras, Señor, ¿qué va a pasar? Y pones tu esperanza en que venga un presidente bueno, un presidente cristiano, un ungido. Piensas, si tuviéramos un hombre de Dios en el poder, todo se arreglaría. Si tuviéramos un líder que ore, mi ansiedad se iría. Déjame decirte algo con todo mi amor. Estás poniendo tu esperanza en el lugar equivocado. Estás buscando un salvador político, y cada vez que el pueblo de Dios busca un salvador político, termina en desastre. Siempre. Pregúntale al profeta Samuel. El pueblo de Israel vino y le dijo: estamos cansados de que Dios nos gobierne. Es muy complicado. Queremos un rey de carne y hueso, un tipo alto, guapo, que se vea bien a caballo, que salga en la tele. Queremos un rey como el que tienen todas las otras naciones. Queremos un César. Y Dios le dijo a Samuel: dales el rey que quieren, dáselo. No te están rechazando a ti, Samuel. Me están rechazando a mí. Y les dio a Saúl el tipo alto, el tipo guapo, el que se veía perfecto en el caballo, el que ganaba todas las encuestas. ¿Y cómo terminó? Terminó loco, celoso, consultando brujas y suicidándose en el campo de batalla. Cada vez que pones tu esperanza en un hombre, ese hombre te va a fallar. Sea pastor, sea presidente, sea sacerdote, sea quien sea. Te va a fallar porque es humano, porque está roto igual que tú. Tu esperanza no puede estar en la Casa Rosada, no puede estar en la Casa Blanca, no puede estar en la Moncloa. Tu esperanza tiene que estar en el trono de Dios. Tu paz no puede depender de quién gane la próxima elección. ¡Qué fe tan barata! ¡Qué fe tan débil! Tu paz tiene que depender de quién ganó en la cruz del Calvario. Y por eso juzgamos tan duro. Por eso nos convertimos en fiscales implacables desde el sofá. Porque ponemos nuestra esperanza en ellos. Convertimos al presidente en nuestro pequeño Dios, en nuestro ídolo de carne y hueso. Y cuando fallan, cuando demuestran que son humanos, que son de carne y hueso, que meten la pata igual que nosotros, nuestro ídolo se rompe, se hace añicos, y todo nuestro amor frustrado, toda nuestra esperanza delegada se convierte en odio, en juicio, en veneno. Estamos enojados con ellos, no porque sean pecadores. ¿Qué nos importa si nosotros pecamos todos los días? Estamos enojados con ellos, porque no fueron el Dios que queríamos que fueran. Y mientras seguimos en el sofá, bien cómodos, con el aire acondicionado, tibios, juzgando al mundo. ¿Y sabes qué pasa mientras juzgás? Que tu propia fe se nos muere, se muere de aburrimiento, se muere de falta de uso. Hemos domesticado la fe, la hemos convertido en un gatito persa, bonito, peinado, que duerme en el sofá, que ronronea aleluya, que come su comida en lata y no molesta a nadie. Un cristianismo de pantuflas, una fe que no araña, que no muerde, que no asusta a nadie. Pero la fe de la Biblia no era un gatito. No era una mascota de departamento, era un león que rugía en el desierto. Era una fe que sacaba a los demonios, que sanaba a los enfermos, que resucitaba a los muertos,
Era una fe que ponía al mundo de cabeza, una fe que hacía temblar a los césares. Esa fe hacía temblar al Dios poder. ¿Dónde diablos está ese león? Lo hemos cambiado por un gatito que duerme en nuestras piernas mientras criticamos a los presidentes por no ser lo suficientemente cristianos. ¡Qué valientes somos! La gran pregunta esta noche es: ¿cómo dejamos de ser jueces del sofá y empezamos a ser discípulos en la arena? ¿Cómo dejamos de ser espectadores comiendo palomitas y nos convertimos en protagonistas? Y eso empieza, escucha bien, eso empieza cuando dejamos de mirar la paja en el ojo de ellos y empezamos a mirar la viga, el poste de luz, el árbol entero que tenemos atorado en nuestros propios compromisos diarios. Y es que nos quedamos en eso, en el tribunal del sofá, el tribunal supremo de nuestra sala, cómodos, tibios, jueces, apuntando con el dedo, y el tema central de nuestro juicio es siempre la fe. Pero la fe de ellos, no la nuestra. La nuestra no se toca. Queremos que tengan una fe heroica, una fe de película, una fe de Marvel. Queremos un presidente que, cuando el país esté al borde de la quiebra, con una inflación del 200%, con una deuda externa impagable, queremos que él entre a la oficina de gobierno, junte a su gabinete y diga: señores, tranquilos, cancelen la reunión con el Fondo Monetario. No vamos a llamar al Fondo Monetario. No vamos a escuchar a los economistas de Chicago. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a orar y ayunar 3 días porque Dios va a hacer un milagro. Dios va a multiplicar los panes y los peces de la economía nacional. Eso queremos. Queremos un Moisés que abra el mar rojo de la deuda, ¡pum!, y que se ahoguen los inspectores del fondo. Queremos un Josué que toque la trompeta y se caigan los muros de la inflación. Queremos un Elías que haga llover oro del cielo. ¡Aleluya! Y oramos por eso. Señor, dale fe al presidente, tócalo, Señor, que confíe en ti. Qué espirituales somos. Le exigimos que tenga una fe capaz de mover la montaña de la economía nacional, una montaña que pesa millones y millones de toneladas, que está hecha de números rojos, de intereses, de corrupción estructural, de décadas de malas decisiones. Le pedimos que crea que Dios puede mover esa montaña. Y después de esa oración poderosa, llegas a tu casa, abres el buzón y sacas la factura de la electricidad, el sobre del terror, y la abres, temblando, y ves el número. Y el número es el doble de lo que pagaste el mes pasado. El estómago se te cierra, sientes ese frío que te sube por la espalda, y miras tu cuenta de banco en el teléfono, y sabes que no te alcanza. Sabes que si pagas la luz no comes los últimos 3 días del mes. O si comes no pagas la luz y te la cortan. Y te quedas a oscuras. ¿Y qué haces? ¿Qué hace el gigante de la fe que le exige milagros al presidente? ¿Qué haces en ese momento? ¿Te arrodillas junto al buzón? ¿Levantás la factura al cielo y dices: Señor, tú que alimentaste a 5,000, tú que pagaste el impuesto con una moneda en la boca de un pez, yo confío en ti para esta factura de luz. Págala, Señor. ¿Haces eso? ¿De verdad? No me mientas. ¿Qué vas a hacer eso? Sales corriendo a gritarle a tu esposa: ¿por qué dejaste las luces prendidas? Te dije que apagarás el aire. Estamos en la ruina por tu culpa. Y empiezas una guerra mundial en la cocina por una factura. ¿Haces eso? ¿O te pasás la noche entera despierto, mirando el techo con una acidez que te quema el esófago, pensando: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le pido prestado a mi cuñado otra vez? ¡Qué vergüenza! Uso la tarjeta de crédito aunque ya esté explotada. Vendo algo, vendo el perro. ¿Haces eso? ¿Dónde está tu fe en ese momento? ¿Dónde está el Dios que mueve montañas? ¿Se fue de vacaciones? El Dios tuyo solo mueve montañas grandes, las del gobierno, pero las facturas pequeñas, las tuyas, esas no las puede mover. Le exigimos al presidente que confíe en Dios por billones de dólares de deuda externa. Y nosotros no podemos confiar en Él por $100 de luz. ¿Te das cuenta de la locura? ¿Te das cuenta de la hipocresía? Queremos que Él sea un gigante de la fe, un Goliat espiritual, mientras nosotros somos enanos espirituales en nuestra propia casa. Es como si yo, que nunca me subí a un avión, que me da pánico volar, que me mareo en el ascensor, me sentara en la sala de mi casa
con mi cafecito y mis pantuflas, a gritarle al piloto de un Jumbo 747 que está cruzando una tormenta terrible sobre el Atlántico, y yo gritando: así no se vuela, idiota, sube la nariz, baja el ala, vas a matarnos a todos, eres un inútil. Y el tipo allá arriba peleando por la vida de 400 personas y yo en el sofá con miedo de subirme a un ascensor. Somos ridículos, absolutamente ridículos. Y así somos con todo. Queremos que el presidente sea un hombre santo, puro, perfecto. Pero nosotros vivimos en la cloaca. Queremos que él tenga la sabiduría de Salomón para tomar decisiones nacionales que afectan a millones. Y nosotros pedimos la sabiduría de Dios para las decisiones nuestras de cada día. ¿Pedimos sabiduría para ver qué carrera tiene que estudiar nuestro hijo? ¿O simplemente le decimos: estudia abogacía que da dinero, deja de soñar con ser músico que te vas a morir de hambre? ¿Pedimos sabiduría para administrar el pequeño sueldo que ganamos? ¿O lo malgastamos en tonterías, en cosas que no necesitamos, en el último celular, para impresionar a gente que no nos importa? ¿Pedimos sabiduría para saber si tenemos que aceptar ese trabajo nuevo? ¿O solo miramos cuánto pagan, aunque ese trabajo nos aleje de nuestra familia y nos pudra el alma? No, nosotros no pedimos sabiduría, nosotros hacemos números, nosotros analizamos, nosotros sentimos, nosotros creemos que es lo mejor, nosotros somos nuestro propio Dios, pero Él tiene que tener una conexión directa con el cielo para cada decisión. Tiene que tener un teléfono rojo directo con el arcángel Gabriel. Es una fe delegada, es una santidad delegada. Y lo peor de todo es la ansiedad, ese monstruo que te come por dentro. Esa ansiedad que tienes tú, mujer, que me escuchas a las 2 de la mañana, que no puedes pegar un ojo. Esa ansiedad que tienes tú, hombre, que no puedes dormir pensando en el futuro. Esa ansiedad viene del miedo. Miedo, el combustible del diablo. Miedo a que las cosas no salgan bien, miedo a que el dinero no alcance, miedo a la enfermedad, miedo al futuro de tus hijos. ¿Y qué hacemos con esa ansiedad? ¿Hacemos lo que dice la Biblia? Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. ¿Hacemos eso? ¿Vamos a la cruz y descargamos la mochila? ¿Vamos a los pies de Jesús y le decimos: Señor, no puedo más, esta carga es muy pesada, ayúdame? ¿Qué vas a hacer eso? Eso es muy difícil. Eso requiere fe. Hacemos algo mucho más fácil. Proyectamos esa ansiedad, la vomitamos, la convertimos en un arma. ¿Y contra quién la disparamos? ¡Contra el gobierno! Nuestro miedo se disfraza de indignación justa. Nuestra ansiedad se disfraza de preocupación por el país. Nuestro pánico personal se disfraza de análisis político. ¡Qué elegantes sonamos! Estoy muy preocupado por la nación. No. Estás muerto de miedo por tu propia vida. Y nos sentamos en el sofá a despotricar. Este presidente nos lleva a la ruina. Este ministro no sabe nada. El país se va al diablo. Y por un momento nos sentimos mejor. ¿Sabes por qué? Porque ya no es mi miedo, es culpa de ellos. Ya no es mi falta de fe, es la incapacidad de ellos. Estamos usando a los políticos como chivo expiatorio de nuestra propia ansiedad. Estamos usándolos como el pararrayos de nuestros miedos personales. Pensamos, aunque no lo digamos en voz alta, pensamos: si tuviéramos un presidente bueno, santo, perfecto, entonces yo podría dormir en paz. Si la economía del país estuviera bien, mi ansiedad por la factura de la luz se iría. ¿Te das cuenta de la locura? ¿Te das cuenta? Estamos poniendo nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra salvación emocional en manos de un político. Estamos convirtiendo al presidente en nuestro Salvador, en nuestro Mesías, en nuestro Dios. Estamos cambiando al Dios del cielo por el Dios del palacio de gobierno. Y cuando ese hombre, que es un pobre tipo de carne y hueso, igual que tú y que yo, lleno de miedo, lleno de pecados, lleno de presiones, cuando ese hombre falla, porque va a fallar, te lo firmo ahora mismo, nos volvemos locos. Nos da una rabia, no es solo enojo, es una furia personal, es una traición. ¿Por qué? Porque nuestro ídolo se cayó, ¡pum!, se rompió. El Dios en el que habíamos puesto nuestra confianza, el Dios de la Casa Rosada o de la Casa Blanca, se hizo añicos y nuestro amor frustrado se convierte en odio. No nos enojamos porque sea un pecador. ¿Qué nos importa? Si nosotros pecamos todos los días, nos enojamos, porque no fue el Dios que queríamos que fuera. Y mientras hacemos todo ese berrinche idólatra,
La fe verdadera, la fe que sí puede calmar nuestra ansiedad, la fe que sí puede pagar la factura de la luz. Esa fe se queda guardada en el cajón. Juntando polvo, volvamos a David. Queremos un David en el trono, pero no somos un David en la casa. ¿Sabes por qué David pudo enfrentar a Goliat? Goliat era el problema nacional, el gigante que tenía todo el ejército paralizado de miedo. El problema macroeconómico, la inflación, el FMI, ese era Goliat. David pudo enfrentarlo. ¿Sabes por qué? Porque David ya había peleado sus batallas personales en privado. En el anonimato, él mismo se lo dijo al rey Saúl. Mirá, rey, yo no soy soldado, yo cuido ovejas. Un trabajo aburrido, nadie me ve, pero cuando yo estaba solo en el campo, solo, donde nadie me veía, donde no había cámaras, donde no había aplausos, vino un león y se robó una oveja, y yo fui y peleé con el león y se la quité, y después vino un oso, y yo peleé con el oso y lo maté. ¿Entiendes la lección? La fe de David no nació en el campo de batalla público, nació en el anonimato del campo privado. Su fe se forjó peleando contra el león de su propia pereza, contra el oso de su propio miedo. Él probó a Dios en lo pequeño, él probó a Dios en el día a día, en el trabajo aburrido de cuidar ovejas. Y como Dios le fue fiel con el león, David supo que le sería fiel con Goliat. Como Dios le dio la victoria sobre el oso, David supo que le daría la victoria sobre el gigante. Nosotros queremos saltarnos la parte del león y del oso. No queremos pelear con osos, queremos la victoria pública contra Goliat sin haber peleado la batalla privada contra el león. Y así no funciona. Tu león es esa factura de la luz. Tu oso es esa enfermedad que te diagnosticaron. Tu león es ese rencor que guardás contra tu padre hace 20 años. Tu oso es esa adicción secreta que nadie conoce. ¿Quieres tener una fe que mueva la montaña nacional? Empieza a usar tu fe para mover la piedra de tu problema personal. Deja de preocuparte por si el presidente tiene fe para el país y empieza a preocuparte por si tú tienes fe para tu casa. Porque si no tienes fe para lo tuyo, para lo pequeño, para lo que tienes frente a tus narices, ¿con qué autoridad moral le exiges al otro que tenga fe para lo gigante? Es hipocresía pura y dura. Y esta hipocresía, esta doble moral, esta fe de sofá, nos lleva inevitablemente al siguiente paso. Nos lleva al territorio oscuro donde todos somos expertos, aunque odiemos admitirlo. Nos lleva al territorio de la negociación, al territorio del compromiso, el territorio del compromiso, el territorio de la negociación. ¡Ay, qué palabra fea! Esa palabra que nos revuelve el estómago, negociar. Cuando la oímos en política nos suena a traición, nos suena a suciedad. Nosotros desde el sofá queremos pureza, queremos héroes, queremos líderes que sean de una sola pieza, que sean de mármol, que digan no y sea no, que digan sí y sea sí. Nos enojamos, hacemos espuma por la boca cuando vemos al presidente o al candidato que un día dijo jamás, nunca pactaré con ese partido. Y al día siguiente, para conseguir los votos que necesita para gobernar, se sienta, toma un café y hace un pacto. Y gritamos, traidor, vendido, se bajó los pantalones, comprometió sus principios. ¿Dónde quedó su palabra? Hipócrita. Queremos un profeta Elías que se pare solo contra los 400 profetas de Baal. Queremos un Daniel en el foso de los leones. Queremos un Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego. Queremos líderes que no se doblen, que no negocien, que no cedan un milímetro. Y nos sentimos tan justos, tan puros cuando los criticamos. Ahora, basta, suelta el control remoto. Deja las palomitas de maíz que te vas a atragantar de tanta indignación. Deja de juzgar al Palacio de Gobierno. Vamos a hacer un viajecito. Vamos a salir un ratito de la Casa Rosada o de la Moncloa y vamos a entrar a tu palacio, a tu reino, a tu oficina, a tu cubículo, a tu trabajo, a tu pequeño trono de poder. Llegás el lunes por la mañana y ahí está tu presidente, el jefe, el gerente, el supervisor, el que firma tu cheque, el que tiene el poder sobre tu quincena, tu Dios terrenal.
Y el jefe, para hacerse el gracioso, cuenta un chiste vulgar, un chiste sexista, un chiste racista, un chiste que se burla de Dios. Y toda la oficina se ríen a carcajadas. Ja, ja, ja. Qué bueno, jefe. Qué ocurrente, ingeniero. Y tú estás ahí, tú, el santo del sofá. Y sabes que el chiste está mal. Tu conciencia, esa vocecita que todavía no has matado del todo, te lo grita. Sabes que ofende a Dios. Sabes que denigra a tu compañera de trabajo, esa que está sentada ahí, sonriendo falsamente mientras por dentro está llorando. Lo sabes. ¿Qué haces? ¿Qué hace el guardián de la pureza? Te pones de pie como el profeta Elías y dices: jefe, con todo respeto, ese chiste es un pecado y ofende a Dios y denigra a mi compañera. ¿Y yo no me voy a reír? ¿Haces eso? ¿Qué vas a hacer eso? No me mientas. O sonríes. Esa sonrisita falsa, bajás la mirada, mueves la cabeza, jeje, qué ocurrente. O peor, sueltas una risita nerviosa, una risita falsa de cobarde. ¿Para qué? Para quedar bien, para que no te aíslen, para que no te vean como el fanático, el aleluya, para que no te miren raro, para que te inviten a la próxima reunión, para que te consideren para el ascenso. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama compromiso, se llama negociación. Acabas de pactar con el enemigo, acabas de vender tus principios por la aprobación de tu pequeño Dios, el jefe. Acabas de adorar al Dios poder de tu oficina. Ah, pero eso no es traición. No, eso es ser inteligente. Eso es saber manejar el ambiente laboral. Dante, es que tengo que ser astuto como la serpiente. No, eres cobarde como una gallina. Siguiente escena. Reunión de equipo. Y tu compañero, ese que se sienta a tu lado, presenta una idea buena en la que trabajó semanas, se quemó las pestañas y el jefe la descarta. Lo humilla delante de todos. ¡Qué idea estúpida, Gómez! Y una hora después, el descarado. El jefe presenta la misma idea como si fuera suya. Le cambió 2 palabras. Y todos aplauden. ¡Qué brillante, jefe! Usted sí que es un visionario. Y tú sabes la verdad. Viste el robo, viste la injusticia, viste la humillación. ¿Qué haces? ¿Qué hace el Daniel del sofá? Te pones de pie como Daniel y dices: perdón, jefe, pero esa idea no es suya. Esa idea es de Gómez. Y es una gran idea y usted lo acaba de humillar. ¿Haces eso? ¿Qué vas a hacer eso? Te quedas callado, mirás la alfombra. Mirás tu cuaderno, te concentras muchísimo en el dibujo que estás haciendo en el margen de la hoja. Qué interesante se puso esa mosca que vuela. Te haces el que no oyó, el que no entendió. ¿Para qué? Para no meterte en problemas, para que el jefe no se enoje contigo. No es mi guerra, dices. Yo tengo que cuidar mi trabajo, tengo una familia que alimentar. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama cobardía, se llama compromiso. Acabas de negociar tu integridad. Por tu seguridad laboral, acabas de sacrificar a tu compañero en el altar del Dios poder de tu oficina. Y luego llegas a tu casa, te tirás en el sofá, prendes el televisor, ves al político negociar un voto y lo llamás vendido, hipócrita. Por favor, tercera escena, tu cubículo, fin de mes, tienes que presentar el informe de ventas y los números no te dan, no llegaste a la meta, fracasaste. ¿Qué haces? Presentas el informe honesto y dices: fracasé. No llegué. ¿Este mes fue malo? ¿O maquillas los números? No es mentir, claro que no. Es ser creativo. Es proyectar una tendencia positiva. Mueves un número de la semana que viene para esta. Escondes un gasto por aquí. Inflas una proyección por allá. Total, el mes que viene lo acomodas. Dios proveerá. Encima usás a Dios. Eso no es estrategia de negocios, eso es mentira, es engaño, es corrupción, es la misma corrupción que criticas en el gobierno, pero en escala pequeña, en tu metro cuadrado, es la misma semilla, es el mismo espíritu. Pero claro, tu corrupción es necesaria para mantener tu trabajo, la corrupción del político es avaricia para robarle al país, qué conveniente. ¿Ves la doble moral? Queremos que Él sea una estatua de mármol de integridad, mientras nosotros somos de gelatina. Nos doblamos con el primer vientito, con la primera mirada fea del jefe. Queremos un Daniel en el palacio de gobierno, mientras nosotros somos unos cobardes en el cubículo de la oficina. ¿Y sabes por qué somos así?
¿Sabes por qué comprometemos? ¿Por qué negociamos nuestra fe, nuestra integridad, nuestros valores todos los días por cosas tan pequeñas? Volvamos al rey Saúl, el rey de las excusas, el rey que adoraba al Dios poder del qué dirán. Dios le dio una orden clara: ve y destruye a Amalek. Todo, no dejes nada. Ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni bueyes, ni ovejas. Una orden dura, una orden de juicio. Saúl fue, ganó la batalla. ¿Y qué hizo? Desobedeció, perdonó la vida al rey Agag y perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes, lo más gordito, lo más lindo. Cuando el profeta Samuel lo confronta, Saúl miente. No, sí obedecí, todo perfecto. Samuel lo mira y le dice: sí obedeciste. ¿Qué es ese balido de ovejas que escucho? ¿Qué es ese mugido de vacas que oigo? El pecado siempre hace ruido, siempre te delata. Y Saúl, acorralado, confiesa. Pero escucha su excusa. Es la excusa del político moderno. Es brillante. No dice fui avaro. No dice quise quedarme con el botín. Dice dos cosas terribles. Primero, dice, es que el pueblo tomó lo mejor para sacrificarlo a Jehová tu Dios. ¡Qué genialidad! ¡Qué excusa, maestra! No, profeta, no es corrupción, es religión, es para adorar a Dios. Vamos a hacer una gran barbacoa, un gran asado para el Señor. Usó a Dios como excusa para su desobediencia. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces comprometemos nuestros valores por un bien mayor? ¿Cuántas veces mentimos un poquito para proteger a la familia? Es por el bien de mis hijos. ¿Cuántas veces somos deshonestos en el negocio para poder diezmar más en la iglesia? Usamos a Dios como coartada para nuestro pecado. ¡Qué asco! Y la segunda excusa que dio Saúl fue la peor. Fue la raíz de todo. Confieso, pequé. Pero es que tuve miedo del pueblo y obedecí a la voz de ellos. Ahí está la raíz de todo compromiso. Tuve miedo del pueblo, tuve miedo del qué dirán, tuve miedo de perder mi popularidad, tuve miedo de que me dejaran solo, tuve miedo de no ser el rey que ellos querían. Así que en lugar de obedecer la voz de Dios, obedecí la voz del pueblo. Ese es el pecado de Saúl y es nuestro pecado. Tuviste miedo de tu jefe y obedeciste a la voz del chiste vulgar. Tuviste miedo de perder tu trabajo y obedeciste a la voz de la injusticia, guardando silencio. Tuviste miedo de no ser aceptado y te uniste al chisme de pasillo. Tuviste miedo de parecer un fracasado y maquillaste los números. Tuviste más miedo de tu pequeño Dios poder, de tu jefe, que del Dios todopoderoso. Tuvimos miedo del pueblo, más que miedo de Dios. Tuvimos miedo de nuestro pequeño Dios poder, el jefe, el gerente, el qué dirán. Ese fue nuestro Dios. Y luego, con esa vida llena de miedos, llena de pequeños compromisos, llena de maquillajes, nos sentamos en el sofá, en nuestro trono de la hipocresía, a exigirle al presidente que sea un David valiente, que no le tenga miedo a nadie. ¡Qué hipocresía! ¡Qué descaro! Queremos un David en el trono, cuando nosotros somos Saúl en la oficina. No te has dado cuenta, pero estás pidiendo un imposible. Estás pidiendo que el mundo político te dé un héroe, porque tú no eres capaz de ser un héroe en tu propia casa. Quieres un padre para la nación, porque tú no estás siendo padre en tu propia familia. Quieres un líder espiritual para el país, porque tú no eres el líder espiritual en tu matrimonio. Estamos buscando en el palacio de gobierno al sacerdote que no estamos siendo en nuestra propia sala. Estamos buscando en la Casa Blanca al profeta que no nos atrevemos a hacer en nuestro propio cubículo. Le exigimos al presidente que lea la Biblia, que sea un teólogo. Mientras la nuestra junta polvo en la mesita de noche, la usamos para calzar la mesa que se mueve. Le exigimos a él que ore por la nación, que sea un profeta, que tenga línea directa con Dios. Mientras nosotros no podemos orar ni 15 minutos por nuestra esposa, por nuestros hijos, porque estamos muy ocupados viendo el partido de fútbol,
O la serie en Netflix. Le exigimos a él que sea el muro de contención moral del país, el gran guardián de los valores. Mientras nosotros dejamos que el internet sin filtro, que Netflix, que TikTok, que las malas influencias eduquen a nuestros hijos. Les damos la tablet para que no molesten. Estamos demasiado cansados para ser padres, demasiado ocupados adorando a nuestro propio Dios confort. Somos reyes ausentes en nuestro propio reino. Pero queremos ser los jueces expertos del reino ajeno. ¡Qué cómodo! Y esta necesidad desesperada de tener un héroe de mármol allá arriba, esta necesidad de que alguien sea puro, ya que nosotros somos un desastre, esta necesidad de que alguien sea valiente, ya que nosotros somos cobardes en la oficina, ¿sabes de dónde viene? Viene de un lugar mucho más profundo y mucho más peligroso. Viene de que hemos olvidado quién es el verdadero rey. Viene de que hemos puesto nuestra esperanza en la silla presidencial. Y esa silla es un trono de idolatría. Estamos buscando un Salvador, estamos adorando al Dios poder. Y es que esa trampa es la más vieja de todas. La más antigua es la trampa de la idolatría. Y no me refiero a la idolatría obvia, la de la estatuita de yeso en la esquina. No. Esa es para principiantes. Me refiero a la idolatría del corazón. La idolatría de poner tu esperanza en algo o en alguien que no es Dios. Y nosotros, la humanidad, somos adictos a buscar salvadores. Adictos. Nos encanta tener un ídolo visible. Nos encanta adorar algo que podamos tocar. Queremos un Moisés. Siempre queremos un Moisés. Piénsalo. Vuelve al Antiguo Testamento. Agarra la Biblia. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto. 400 años. No 4 años, 400. Lloran, gimen y claman a Dios. ¿Y qué esperan? ¿Esperan que Dios envíe un comité, un sindicato, un plan económico? No. Esperan un hombre, un líder, un salvador, alguien que haga la magia. Y Dios se los da. Les envía a Moisés. ¿Y a quién envía? ¿Al mejor orador? ¿Al que tenía el mejor título de la Universidad del Nilo? No. A un tipo que tartamudeaba, un tipo que tenía miedo. Un tipo que se había escapado por asesino. Ese es el material que Dios usa. Dios usa la basura del mundo para avergonzar a los sabios. Pero Moisés va, habla con Faraón, vienen las plagas, el mar rojo se abre, ¡pum! Impresionante, el milagro más grande. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Agradecen a Dios? No, el pueblo se vuelve adicto a Moisés, se vuelven dependientes, se vuelven bebés espirituales. Cualquier problemita. Corren a Moisés. Moisés, tenemos sed. Y Moisés tiene que golpear la roca. Moisés, tenemos hambre. Y Moisés tiene que pedir el maná. Moisés, esta gente nos quiere atacar. Y Moisés tiene que subir al monte a orar con los brazos en alto. Todo era Moisés, Moisés, Moisés. No aprendieron a buscar a Dios por sí mismos. No, aprendieron a buscar al intermediario. Aprendieron a buscar al líder político espiritual, al ídolo de carne y hueso. ¿Y cuál es la prueba de esto? La prueba de oro, literalmente. Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios. El líder se va, el ídolo desaparece, se tarda 40 días. 40, no es tanto tiempo. Si acabás de ver el Mar Rojo abrirse, si acabás de ver a todo el ejército de Faraón ahogado, podrías esperar 40 días, ¿no? ¿Y qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hacen los redimidos? ¿Hacen un círculo de oración? ¿Dónde está el Señor? Ayunan, buscan la presencia de Dios. No, ¿qué van a hacer eso? Eso es muy aburrido. Corren, van con Aarón, el segundo al mando, el vicepresidente. Y le dicen, oye, ese jefe tuyo, Moisés, no sabemos qué le pasó. Se perdió en la montaña, se murió, se fue el jefe, se fue el que nos resolvía todo. Ya no tenemos líder. Así que haznos dioses, haznos un líder nuevo. Uno que podamos ver, uno que podamos tocar. No podían vivir sin un líder visible. No podían vivir sin alguien a quien seguir, a quien aplaudir. Necesitaban un ídolo, necesitaban adorar algo. Y Aarón, otro cobarde que obedeció la voz del pueblo, otro Saúl, les dice, tráigame el oro. Y funden un becerro de oro. Un ídolo.
¿Y sabes qué es lo más trágico que dijeron? Lo más blasfemo. Bailaban alrededor del becerro y gritaban: Israel, este es tu Dios, que te sacó de Egipto. Por favor, le dieron el crédito al becerro, al pedazo de metal, por la obra que hizo Dios. Le dieron la gloria al ídolo que acababan de fabricar con sus propias manos. Y nosotros leemos eso hoy desde nuestro sofá cómodo del siglo XXI con nuestro internet de alta velocidad y decimos: qué brutos, qué bárbaros, qué ignorantes. ¿Cómo van a cambiar al Dios Todopoderoso por una vaca de oro? Y nos sentimos tan superiores, tan del Nuevo Testamento, tan inteligentes. ¿En serio? ¿En serio crees que hemos cambiado? No hemos cambiado nada, nada, cero. Seguimos siendo los mismos idólatras del desierto. No fundimos becerros de oro, claro que no. Somos más sofisticados, más modernos. Nosotros fabricamos candidatos de oro. Tomamos a un hombre o a una mujer, un político, alguien que habla bien, que tiene carisma, que grita más fuerte, que dice las cosas que queremos oír, que promete mano dura, que dice Dios en el discurso, y le empezamos a poner nuestro oro, le damos nuestro oro, nuestra esperanza, le damos nuestro oro, nuestra confianza, le damos nuestro oro, nuestra lealtad incondicional, le damos nuestro oro, nuestra ansiedad, esperando que Él la calme. Y construimos un ídolo de carne y hueso, y bailamos alrededor de Él. Lo seguimos en las redes sociales como si fuera un Dios. Ponemos su cara en nuestra foto de perfil. Nos peleamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Nos dejamos de hablar con el primo por defenderlo. Nos ponemos la camiseta de su partido como si fuera la camiseta de la selección. Y cuando gana, gritamos: este es el hombre que va a salvar a la nación. Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Le damos el crédito al candidato por la salvación que solo le pertenece a Dios. No hemos cambiado nada. Seguimos adorando al becerro de oro, solo que ahora el becerro usa traje y corbata. Deja de esperar a un Moisés político para allá. Basta. Deja de esperar que un hombre, uno solo, baje del monte del Congreso con las tablas de la ley que van a arreglar tu vida. El monte Sinaí ya pasó, la ley ya fue dada. Deja de esperar que un hombre golpee la roca de la economía para que salga agua. Por favor. La roca ya fue golpeada hace 2000 años y esa roca es Cristo. Y de Él no brota dinero, no brotan soluciones mágicas para la inflación. De Él brota agua viva. Pero nosotros seguimos buscando al que nos prometa el dinero. ¿Por qué seguimos buscando un salvador en la política? ¿Por qué esta obsesión? Porque, como dijimos antes, somos perezosos espirituales. Nos da flojera. Es más fácil que un hombre arregle el país a que yo tenga que arreglar mi propia casa. Es más fácil quejarme del presidente a que yo tenga que ponerme a criar bien a mis hijos. Es más fácil que un hombre me dé la solución en bandeja a que yo tenga que ponerme de rodillas a buscar a Dios. Queremos un rey, queremos un César, queremos un Dios que podamos ver. Y aquí viene la trampa más sutil del diablo, la trampa maestra, la trampa en la que caen todos los santos. Es cuando ese César, ese candidato de oro, ese becerro con corbata, habla nuestro idioma, usa la jerga evangélica, cita la Biblia, dice que es cristiano, dice Dios te bendiga al final del discurso. Ahí caemos redonditos, como moscas en la miel. Caemos con todo y zapatos. Vemos a un Nayib Bukele orando en público, hablando de Dios. Y millones de cristianos, desesperados por un ídolo, por un referente, dicen: este es el ungido de Jehová. El nuevo David, el que va a restaurar todo. Amén. Y se nos olvida algo. Se nos olvida que el diablo también sabe citar la Biblia. La usó para tentar a Jesús en el desierto. El diablo es un teólogo experto. Se nos olvida que los fariseos oraban en las esquinas, en público, para ser vistos por los hombres. ¿Y qué dijo Jesús? Los llamó sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, podridos por dentro. Y que quede claro, yo no estoy juzgando la fe de ningún presidente. No es mi trabajo. Que Dios trate con ellos. Ojalá sean los hombres más santos de la tierra. Ojalá. Yo estoy juzgando nuestra reacción de bebés espirituales, nuestra reacción idólatra. En el momento en que ponemos a un líder cristiano en un pedestal,
en ese mismo instante dejamos de seguir a Cristo y empezamos a seguir a un hombre. Nos convertimos en sus defensores, en sus abogados, en sus fanáticos. Y si él comete un error, lo justificamos. No, Dante, es que no entiendes la presión del poder. No, es que tuvo que hacerlo por el bien de la nación. No, es que el fin justifica los medios. ¿En serio? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el Evangelio dice eso? Si ese mismo error, exactamente el mismo, lo comete el político del otro partido, el ateo, el comunista, lo crucificamos, lo queremos ver colgado. Pero si lo comete nuestro candidato cristiano, pobrecito, lo perdonamos, lo justificamos, lo maquillamos. Es que está en una guerra espiritual. Por favor, eso es idolatría. Es el mismo pecado del becerro de oro. Es poner tu lealtad en el ídolo que fabricaste, en lugar de ponerla en el Dios que te creó. Deja de buscar un Constantino. Constantino fue el emperador romano que supuestamente se convirtió y legalizó el cristianismo. ¿Y sabes qué pasó? El día que el poder abrazó a la iglesia, la mató. La iglesia se volvió religión oficial, se volvió cómoda, se volvió tibia, se llenó de política, se llenó del Dios poder. Y la iglesia, que nació en el fuego del Espíritu Santo, casi se muere de frío en los palacios de mármol del gobierno. El poder político, el Dios poder, no es amigo del Evangelio. Métetelo en la cabeza. El poder político siempre trata de usar al Evangelio, de controlarlo, de ponerle un traje y hacerlo desfilar para sus propios fines. Quiere un león domesticado, quiere un gatito que ronronee en sus piernas. Deja de esperar a un político para salvar a tu nación. El Salvador ya vino, hace 2000 años. Su nombre es Jesús. No vino en el Air Force One, no vino en un avión presidencial, nació en un establo entre la paja y los animales, no vivió en un palacio. Dijo que no tenía dónde recostar la cabeza. No andaba con asesores de imagen y encuestas. Andaba con pescadores malolientes, con prostitutas, con gente rota. No negoció con César, no negoció con el Dios poder. Le dijo a César lo que era de César y a Dios lo que era de Dios. No buscó tu voto, buscó tu corazón. No te prometió arreglar la economía, te prometió perdonar tus pecados. No te prometió seguridad social, te prometió vida eterna. ¿Y sabes qué? No lo elegimos, lo crucificamos, lo matamos. ¿Por qué? Porque no era el rey que queríamos. Queríamos un rey que sacara a los romanos, que nos diera prosperidad, que nos hiciera la nación más poderosa. Queríamos un rey político. Queríamos un César judío. Queríamos nuestro becerro de oro. Y él vino a ser el Cordero de Dios, pero él resucitó y está vivo y está en el trono. No en el trono de Argentina, no en el trono del Salvador, no en la Casa Blanca. Él está en el trono del universo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el verdadero poder. Tu esperanza no puede estar en la Casa Rosada. Tu esperanza tiene que estar en el trono de la gracia. Tu seguridad no puede depender de si la bolsa sube o baja. Tu seguridad tiene que depender de la roca de los siglos que nunca se mueve. Tu paz no puede depender del resultado de la próxima elección. ¡Qué fe tan barata! ¡Qué fe tan débil! Tu paz tiene que depender de la sangre que se derramó en el Calvario, que te reconcilió con el Creador. No me importa quién esté sentado en la silla presidencial. No me importa que se siente quien sea. Puede estar el mejor o puede estar el peor. Puede estar un santo o puede estar el anticristo mismo. Mi rey sigue siendo el mismo. Mi Salvador no cambia. Mi Señor está en control. Punto. Cuando entiendes eso, se te va el miedo, se te va la ansiedad. Dejas de necesitar un Moisés político, porque ya tienes al Dios de Moisés viviendo en tu corazón. Cuando entiendes eso, dejas de ser un juez del sofá, porque estás demasiado ocupado siendo un soldado en la arena. Y dejas de hacer la pregunta equivocada, la pregunta del sofá, la pregunta del espectador, la pregunta que te distrae. ¿Los presidentes creen en Dios? ¿Tienen fe? Hemos pasado casi una hora demoliendo esa pregunta, pisoteándola. Hemos visto que es una trampa, es la trampa del político que usa a Dios como un disfraz de smoking. Es la trampa del César que se droga con el Dios poder y se cree su propio Dios.
Es la trampa de nuestra propia hipocresía, donde le exigimos a Él una santidad que no tenemos, una fe que no practicamos y una valentía de la que carecemos. Hemos visto que es una idolatría la búsqueda de un becerro de oro, de un Moisés político que nos salve, porque nos da pereza buscar a Dios por nosotros mismos. Así que esta noche vamos a dejar de hacer la pregunta equivocada. ¡Basta! Y vamos a hacer por fin la pregunta correcta, la pregunta que Dios quiere hacerte a ti esta noche, a ti que me estás escuchando. Quizás en la oscuridad de tu cuarto, con el corazón apretado por la ansiedad, la pregunta que resuena desde el trono de la gracia, el trono verdadero, no es: ¿el presidente de tu país todavía cree en Dios?